Piali, no toca lilica el tonac, pampa yeyi tlasco tonali ticate jipan tonali secoatl. Hoy 19 de agosto, desde que el sol alcanzó su cenit, nosotros llegamos a la primera casilla de la novena trecena. Vamos a iniciar un periodo más, otro ladrillo más de 13 tonaltin. Y este tonalti es muy importante porque secoatl es del rumbo del Tlahuiztlampa, por donde sale el sol, el oriente. El color es el rojo. Y bueno, secoatl en esta cuenta tonalpohualli de 260 tonaltin, pues está en la posición número 105. Es decir, que 260 que hacen una cuenta más 105 sería el ciclo de que se lleva a la Tierra en darle la vuelta al Sol. Por eso es un momento importante, porque hace este fragmento, este segmento de tiempo de 105 tonalti. Este tonali le da el nombre a la trecena secoatl, y esta trecena secoatl está regida por, adivinen quién, es momento de prender un fuego, porque está regida por el señor Xutecutli, el fuego alquímico. Xutecutli es muy antiguo, en su advocación más vieja se llama Huehueteotl, y él es el que ayudó a transformar tanto a Nanahuatzin como Tezistecat en soles. Así que estás en la oportunidad de prender este fuego y transformarte en un sol. En la corregencia de esta trecena secoatl tenemos al señor Tlahuizcalpantecutli, el señor del alba, el que anuncia la llegada del sol. En el numeral C, en el numeral 1, también tenemos a Xutecutli. Así que es una coordenada cargada de fuego, de ese fuego alquímico que transforma. Recuerda que la señora Itzpapalot, cuando entró en el fuego, también renació y se transformó en una mariposa todavía más guerrera y más poderosa. Y sabemos que la serpiente, Coat, tiene como regente a la señora del agua, la que fuera el cuarto sol cosmogónico, la de la falda preciosa, la de la falda de jade, exactamente esa, la señora Chalchiutlicue, que también es la señora de la noche. Así que estamos en la oportunidad de que Tlahuizcalpantecutli, que es corregente, anuncie esta danza entre el fuego y el agua. Y estas dos energías, cuando se entrelazan, cuando bailan juntas, se hacen Atlachinoli. Y el Atlachinoli es el símbolo del guerrero que tiene un camino florido, el que se levanta con entusiasmo, el que sabe vencer sus miedos, el que es valiente para aceptar lo que es y transformarse. Y bueno, yo quiero mandar un saludo a todos mis amigos masehuales. Los masehuales somos nosotros en la mitología, los hombres y mujeres y todos los seres de esta quinta humanidad. Nosotros, los masehuales, hoy estamos en la oportunidad de transformarnos. Y yo tengo unos amigos masehuales que son serpiente, y a todos ellos les mando muchos saludos, un fuerte abrazo y unas letras que escribí pensando en este tonali. ¿Qué significa ser un secoatl? Porque ya sabemos que la serpiente alude a la sabiduría, a la fertilidad. Hay serpientes de lluvia, de agua, de tierra, de fuego, de nube. La serpiente es conocimiento, es salud, es medicina. La partícula coat, hoy póntela en tu nombre. Hoy yo misma soy Lili Coatl. En las láminas cosmogónicas de la Mochtli Borgia hay serpientes de viento en esos momentos de creación. Así que dime si no la serpiente hoy te va a llenar de gozo, de fuerza. Siéntate en el Icpali como en esta imagen, ponte tus mejores joyas, haz tu ritualidad, encuéntrate con la señora del mar, transfórmate, de verdad, transfórmate de dentro hacia afuera, hazte un canto florido, así como lo es mi amiga Yuuyu, que también a través de lo que he compartido con ella me ha inspirado en la parte versada que les voy a leer. Pero bueno, ya sin más preámbulo, vamos a hablar de lo que significa ser secoatl. En esta tierra donde el sol muerde el polvo y la memoria es un susurro que se arrastra con el viento, dicen que cada masehual nace marcado, es decir, tiene un tonali. Al que le toca el secoatl
es como si llevara un río seco y una brasa viva adentro en una pelea sin fin. Uno se siente solo como la primera piedra puesta en el llano, afirmando un aquí estoy, aunque alrededor no haya más que el silencio y el espanto del mediodía. Ese es el numeral 1, el del inicio, el C. Un grito para adentro que le recuerda al Macehual que es uno entero y también fragmentado. Es el fuego del viejo Xutecutli el que arruga el tiempo, el que quema la piel y susurra que no hay vuelta atrás. Un fuego que no se ve, pero se siente en la sangre, como una sed que nunca se apaga. Y luego está la serpiente, Coatl, que más que un reptil que se arrastra, es el recuerdo del agua, de la señora de la falda de jade que se fue y dejó su frescura en el fondo de las barrancas. Y esto lo constato porque miren, ya estoy con la señora Chalchutlico y brotándome por el rostro. Eso quiere decir que estoy bien tonada como Coatl, ¿cierto? Bien, seguimos. Es el sentir de la tierra agrietada por fuera, mientras por dentro la humedad, un anhelo de un río, lo empuja a seguir a moverse. Vivir con este tonali es mudar de piel sin miedo, con voluntad. Es dejar el pellejo viejo pegado a los nopales, reseco y olvidado mientras uno sigue adelante con la carne nueva y sensible, sintiendo el calor de las piedras y el frío de la noche. Es una transformación que duele, porque cada crecimiento, cada cambio es una pequeña muerte. Como el colibrí gris, ese Neshuitzilin que parece un pedazo de ceniza con alas, se le ve quedarse quieto, tieso en el frío de la madrugada, y uno piensa, ya se murió. Pero sale el sol anunciado por Tlahuizcalpantecutli que despunta allá en el cerro y el avecilla vuelve a la vida, temblando, buscando el dulce de alguna flor olvidada. Así es el Macehual bajo este signo Secali, muriendo y resucitando en el mismo día, recordando lo que fue para poder saborear lo que es. Mi abuelo Gavino solía decir que el Secoat es la danza del agua y el fuego, el Atlachinoli. Pero en su tierra seca, él no vio ninguna danza. Tan solo sintió el vapor que sube de la tierra cuando caen 3 gotas, un hervor sordo, una lucha callada. Es la fuerza que lo hace a uno escarbar dentro de sí, como si buscara un pozo en la sequía, sabiendo que en el fondo de su oscuridad corre un agua que puede calmar el fuego que lo consume. Y en ese encuentro, en ese choque de lo que quema y lo que moja, uno se deshace y hace, vuelve a nacer, igual que el barro se transforma. Y ya no siendo el mismo, uno apenas es el rastro. La serpiente que se fue, dejando atrás la memoria de su piel para seguir siempre adelante. Y así mi abuelo, a pata, como dicen, desde esas tierras oaxaqueñas, llegó a las bañadas por el Papaloapan. Y ahora la parte versada dedicada a todas mis amigas y amigos macehuales que son Coatl y sobre todo a Yuuyu, la danza del fuego y el agua. Esta eres tú, Yuuyu, querida. Soy hija de la marea y con su pulso avanzo, camino libre, dueña de mi ritmo que nace dentro, donde no habita el miedo ni mora la tristeza, solo queda el sagrado duelo por la piel que fue, el eco de la muda, la disposición total para la batalla. Te has puesto tu huipil rojo y tus tlapiales al viento son 2 serpientes que te recuerdan que eres Secoatl, la Xucoatl, la misma arma del gran Tlaloc. Y cuando el polvo del camino reseca tus pasos, recuerda que eres también la sustancia del viento, hermana de Cosabi, aliento de Cotatji. Entonces danzas. Fuiste huracán, tuviste miedo de tu propia furia, mas pronto te rendiste a la caricia del Dios. Sentiste el silbido de Tatji en tu rostro, en tus manos que aprendieron a danzar a su compás, y en su abrazo te hiciste poesía, flor y canto. Secoatl,
te deslizas por la vena oscura del tiempo. Serpiente inmortal que baja desde las aguas celestes, enroscada al señor de la turquesa, seduces a su fuego primordial. Danzas, te enredas en su luz, lo trepas, lo consumes, y juntos son el vapor sagrado, el Atlachinoli, la guerra florida que es el principio y es el final, eterno ciclo. Oh Kosabi, serpiente de lluvia, viajera cósmica, sembradora de estrellas, aroma de memorias enroscadas en el alma, tu luz desciende por el árbol de Apuala, restableciendo el orden en el caos, y en tu corriente renace la nación mixteca. Oh Kotachi, serpiente de viento, listón de grana cochinilla, vibrando en el aire, eres la inspiración que asciende, que desciende, el susurro que despierta la conciencia, la sabiduría que se vuelve movimiento. Oh Koyun, hechicera del agua, entra en mí y recorre la geografía de mi cuerpo, incéndialo con tu humedad de rayo, devora mi corazón y conviértelo en el tuyo. Hazte dueña de mi mirada, hasta que llueva por mis ojos, hasta que mi llanto no sea llanto, sino el cauce de un río que por fin se reconoce. Soy un río, y entre montañas, llanos y pueblos me deslizo, atrás dejé las pieles viejas de mis miedos. Allá en el horizonte salino me espera la señora de la falda de jade, mi madre Chalchutlicue. La arena tibia se arremolina bajo mis pies, me recibe el mar y me lanzo a sus brazos. En sus aguas primigenias que me arrullan, muero una vez más y cantando renazco. Por esta tierra del sol, con el cascabel en la mano, soy la pasión encarnada, soy la energía vital que fluye y todo lo transforma. Y desde la cálida playa vuelvo a la montaña. He cerrado el círculo para abrirlo de nuevo. En la cima del Cerro Negro, ante el alba, hoy yo mismo soy Secoat, fuego nuevo. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. ¡Timotas que mostla!